como dijo antes Ángel, yo me llamo Julio y soy maestro, pedagogo y también soy masón. Y bueno, pues lo que yo voy a intentar que vosotros conozcáis es un poco la evolución de la masonería en nuestra tierra, y al decir nuestra tierra ya no solamente digo Andalucía, sino digo también Cádiz, Sevilla, que es donde mayor incidencia tuvo, incluso mayor que en toda España, durante los siglos XVIII, XIX y XX. ¿Vale? Bueno, voy a intentar hacer lo más rápidamente posible para no pisar al otro compañero. ¿Es posible que la masonería le afecte los acontecimientos históricos de cada siglo? Sí, bastante. ¿Es posible que a la masonería le afecte el régimen político que exista en ese momento? También. De tal manera, fijaros lo que importa esto, que llega los momentos de máximo auge y los momentos de máximo caída están marcados por esas épocas históricas. Vamos a ver. Muy rápido. Estos son todos los acontecimientos históricos, regímenes políticos que se dan en el siglo XVIII, XIX y XX. Aquí lo tenéis, este es el siglo XVIII, XIX y XX. Y aquí, resumiéndolo todo, se alternan distintos gobiernos absolutistas con distintos gobiernos liberales. Las luchas son continuas, haciéndolo de una forma rápida para que lo entendamos. Pues bien, si pudiéramos coger la línea de vida de la masonería en estos siglos y ver en qué momento está más alta en cuanto a su auge y en qué momento está más decaída, y cogiéramos esa línea de la masonería y la pudiéramos centrar con los acontecimientos históricos, ¿qué tenemos? Hemos puesto aquí todo el siglo XVIII, XIX y XX. Y ahora cogemos a la línea de la masonería. Fijaros, es curioso esto, Se inicia con un pequeño repunte, empieza aquí, esos son los inicios, y de golpe, ¡buah! Este es el mayor periodo de auge de la masonería, que coincide, es curioso esto, con un sexenio democrático, de las mayores libertades que se da, en donde incluso hay una de las mayores constituciones, la de 1869. Incluso algunos hablan que hasta mucho más democrática que la Pepa. Continuamos. Fijaros, restauración borbónica. Se empieza una época absolutista, le empieza a afectar. Y en solo 3 años, ¡plaf!, la ataca. Solo 3 años, se los hunde. Es curioso cómo nos afecta. Continuamos. Pasamos al 20. Empieza un resurgir y nuevamente sube, mucho menos que antes, nuevamente sube, que coincide con la Segunda República, con la dictadura de Primo de Rivera, y vuelve a subir. Y de golpe porrazo, cae, de tal manera que cae por debajo de sus inicios. Es decir, se aniquila. Totalmente. Que coincide con la guerra civil y la represión de la dictadura franquista. Y nuevamente, con la época de la transición, vuelve a subir. ¿Vale? Yo creo que esto nos dice algo muy importante, que yo os quiero hacer ver. La masonería siempre está a favor de los movimientos liberales, democráticos, de la libertad, de la igualdad, de la fraternidad. Y todos aquellos movimientos absolutistas, dictatoriales, han sido siempre grandes enemigos de la masonería. Es curioso, parecía lo contrario, ¿verdad? Parecía lo contrario. Pues eso es la prueba número 1, por lo menos el objetivo número 1 que yo os quería decir. Y ahora vamos a analizar muy rápidamente cada siglo. Pues el siglo XVIII. En el siglo XVIII, 1700, la masonería no estaba organizada. ¿Significa que no existía? No, sí existía, ya había. Por ejemplo, en 1743 hubo un clérigo, un sacerdote, que se llamaba José Augusto, italiano, que deambulaba por el puerto de Santa María, y lo cogió la Inquisición y le dijo: oiga, usted, ven usted para acá. Usted es masón, por lo tanto usted va a coger ahora mismo y va a ser encarcelado
preso en Sevilla y además vamos a ser interrogados para que usted me diga qué es lo de la masonería. Ya en 1743 aparecen los primeros indicios de la masonería, pero no estaba organizada. Era una actividad ocasional. ¿Y dónde se daba? Es lógico, en Cádiz. ¿Por qué en el puerto de Santa María? Porque era donde estaba, era la zona más rica por el comercio que había en aquel momento con la India. Bueno, cosa distinta es Gibraltar. ¿Qué pasó en Gibraltar? Nosotros perdimos en Gibraltar en el siglo XVIII. Y lo primero que hicieron fue tropas inglesas a Gibraltar. Y con las tropas inglesas llegó también la masonería. Se instalaron las primeras logias ya organizadas, como la logia San Juan de Jerusalén número 51, fijaros, 1728. Ay, un momento, voy para atrás. En esta, formada exclusivamente por militares, pero conforme va pasando el tiempo, se va asentando, y al asentarse ya empiezan a venir también personas que no eran militares, incluso se empieza a hablar ya en determinadas logias castellanas, con lo cual aparecen la logia Constancia, formada por civiles y donde se habla castellano. Vamos bien, ¿no? Por el momento, bien. Sigamos. Bien. Aquí aparece una palabra que se llama logia. ¿Sabéis lo que es una logia? ¿Sabéis lo que es una logia? Pues vamos a ver qué es una logia. Una logia es el lugar donde se reúnen todos los masones, un lugar físico, donde realizan sus propios trabajos de formación al espacio físico. ¿Estamos? Para que nos vayamos centrando un poco en la terminología. Continuemos. Siglo XIX. Lo tenéis aquí. Que va desde la guerra francesa hasta la restauración borbónica. ¿Vale? Los primeros años, y no voy a entrar en temas históricos, pues tampoco estaba organizada. Existía, pero de forma muy aislada. Gente, igual que ocurrió en el siglo XVIII, estamos en el siglo XIX. Bueno, cosa aparte es la masonería bonapartista. Es decir, nos invaden los franceses y también nos traen la masonería. Claro, en este caso, ellos lo que querían era, con la masonería, captar adeptos. De tal manera que, a ver si podemos conseguir que los españoles se puedan convertir, se conviertan y sean afrancesados con el tema de la propia masonería. Pasamos al reinado de Isabel II. Absolutismo puro y duro, muy duro. Existían pocas logias y sin relación entre ellas, muy poquitas. Y las que existían, por ejemplo, en Cádiz, disculpa que ya he dado otra vez, existía la logia Moralidad y Filantropía en Cádiz, que era de obediencia inglesa. Y existía la logia Tolerancia y Fraternidad, que era de obediencia o que pertenecía a la gran logia de Colón con sede en Cuba. Pero, ¿sabemos lo que significa la palabra obediencia? No, ¿verdad? Pues obediencia es una federación de logias y talleres que se organizan de una determinada forma y que están gobernadas por una determinada entidad. Es decir, podemos decir que en la época van a aparecer distintas obediencias y cada obediencia, dentro de su seno, van a tener muchas logias. ¿Está? ¿Vale? Sigamos. El verdadero resurgir de la masonería aparece con la revolución, por el sexenio revolucionario, con la gloriosa que se produjo en 1868. Eso fue una verdadera revolución en contra del absolutismo, de tal manera que se consiguió echar a Isabel II. Y duró, le llaman el sexenio revolucionario porque duró 6 años, fundamentalmente. Entonces, yo os voy a poner un vídeo, dura 2 minutitos nada más, yo creo que esto está preparado, para que veáis un poquito qué es esto de la revolución del 68 y todo, ¿vale? Yo creo que esto está preparado, y si no está,
Pues lo salto el vídeo. Vamos ahí. Sí. Es el 18 de septiembre de 1868. Este mismo día, el general Prim, líder del Partido Progresista, se embarca en Gibraltar con destino a Cádiz, acompañado por dos políticos de la nueva generación de su partido, Manuel Ruiz Zorrilla y Práxedes Mateo Sagasti. La revolución, bautizada por el pueblo como la Gloriosa, comienza pronto en Cádiz, a donde el general Serrano llega con sus tropas para apoyar el levantamiento. Desde la capital gaditana, la revolución se extiende con extraordinaria rapidez por todas las ciudades de España, donde se van creando juntas revolucionarias. 10 días después del pronunciamiento del Copete, se evita junto al puente de Alcolea en Córdoba la batalla decisiva entre las tropas fieles a la reina y las revolucionarias mandadas por el general Serrano. Vencen los sublevados. El camino hacia Madrid les queda libre. Isabel II, que está en Lequeitio, Vizcaya, veraneando con su familia, se ve obligada a partir al exilio. Marcha a Francia. En este momento tiene 38 años y ha sido durante 25 de ellos la reina de España. Con el triunfo de la Revolución de 1868 se inicia en España un tiempo de esperanza. En esos momentos se abre paso un nuevo liberalismo, táctico, cargado de afanes renovadores, a democratizar la vida política y a modernizar la economía para que el país pueda sumarse a los nuevos aires que soplan en Europa. El poder político, que permanece durante un tiempo en manos de las juntas revolucionarias, pasa pronto a un gobierno provisional que preside el general Serrano y que convoca elecciones a cortes constituyentes por sufragio universal. Bien. Es decir, pasamos del absolutismo al liberalismo en nada de tiempo. Lo que se pretende en el fondo es instaurar una república. Y sobre todo no solamente volver a un sistema laico, volver a una sociedad de librepensadores, a una sociedad donde quitar las levas. Las levas era que estábamos en guerra con Cuba, para perder en ese momento. Y entonces pues se reclutaban a todo el mundo. Pero había una excepción. El que tenía dinero podía pagar y no iba a la guerra. Eso lo querían quitar también. Se creó una ley de sufragio universal por primera vez, lo cual se obligaba a las personas adultas, hombres mayores de 25 años, a poder votar. Total, que en este ambiente es donde se obtiene el mayor crecimiento de la masonería en nuestra tierra, Andalucía. Y las logias se van a convertir en punto de encuentro de estas personas librepensadoras que quieren cambiar la sociedad, sobre todo de las personas más desfavorecidas. Fijaros, en Andalucía 431 logias o talleres, 100 logias en Cádiz, Sevilla Málaga con 60, 33 con Córdoba, 28 en Granada. El número mínimo de masones, 10.000. Y digo mínimo porque son los datos que se tienen reales, porque se han perdido muchos. Todos estos datos son datos reales encontrados en los museos, en este caso, en los museos, por ejemplo, de memoria histórica, lo vamos a ver, de Salamanca. Y en un estudio
realizado por un grupo de profesores universitarios con más de 6.000 biografías de masones. ¿Vale? Bueno, continuemos. Pero llegamos aquí, sesenio democrático, y entramos en un nuevo sistema absolutista, un nuevo restauración de la borbónica. Con lo cual, la masonería vuelve a entrar en crisis. ¿Por qué? En primer lugar, problemas internos, claro. 12 obediencias. ¿Os acordáis? Ya os dije cada obediencia. Cada obediencia es como 12 grupos, ¿no? Que cada uno piensa de una forma distinta, con lo cual ya se enfrentan, ya no van por el mismo camino, ya van por caminos diferentes. No existe una confluencia. Además de eso, la prensa conservadora de la época culpa a los masones de la pérdida de Cuba, Puerto Rico y Filipinas. O los responsables son todos los masones. Y es que además, incluso, el poder absolutista intenta declarar a la masonería como facciosa, ilegal y traidora en las cortes. Todo esto va a hacer que en solo 3 años lo que habíamos conseguido de la masonería se cayera como un castillo de naipes. De 433 logias, solamente quedan 12, en solo periodo 3 o 4 años. De 12 obediencias que había, solamente quedan 2. El Gran Oriente Español, con sede en Madrid, y la Gran Logia Catalana Balear, cuya sede estaba en Barcelona. Solamente esas 2 nada más. Fijaros qué desastre. Otra palabra que no sabemos. Abatir columnas. Abatir columnas significa cerrar una logia. ¿Vale? Pues digamos, abatir columnas, ¿qué significa? Pues que se ha cerrado una logia, porque ya no hay hermanos, porque ha habido problemas entre ellos, etcétera, etcétera. Bueno, ¿cuáles son las logias que sobreviven de toda esa cantidad? Pues aquí la tenéis, en Cádiz, la logia Tolerancia y Fraternidad, Firmeza y España, en Jerez de la Frontera, la logia El Pelícano, en Ubrique, la logia América. En Granada están los talleres Numantino y Libertad, en Río Tinto, logia Fraternidad, y en Aroche, la logia Hija de la Luz. En Jaén, la logia Lealtad, la logia Virtud, la logia Fe, Numantino y Osiris. Pasamos al siglo XX. Disculpa que vaya tan rápido, pero solamente tengo media horilla e intento hacer, y me saltaré algunos vídeos para no pisar el tiempo. Porque creo que el diálogo que podamos tener puede ser incluso hasta más positivo que esto. Bueno, en el siglo XX, ya aquí tenéis la referencia desde la regencia de María Cristina, dictadura de Primo de Rivera, hasta nuestro día. Se produce un crecimiento de la masonería. ¿Por qué? Porque una de las obediencias que yo os he comentado antes, que es el Gran Oriente Español, le va a decir a sus logias: vaya a tener mayor independencia, sois independientes, y vamos a crear una especie de federación de logias para que todos, en un momento determinado, podáis decidir sin que tenga que decidir yo. Eso, pues, hace que la masonería se reactive. Y otro hecho es que la Gran Logia Catalana Balear, que era de ámbito solamente catalán, pues se convierte y pasa a la Gran Logia de España, y es de ámbito peninsular, por lo cual se produce un crecimiento. Después, la monarquía de Alfonso XIII hace agua, de tal manera que hace agua que hasta tiene que recurrir a la dictadura de Primo de Rivera para intentar echarle un cable, que fue una dictadura consentida por Alfonso XIII. Pero lo más importante es esto. Aparece este señor, Diego Martínez Vargas, sevillano, un señor que se forma en las filas del anarquismo de Sevilla, que en aquella época, como partido, grupo político, estaba los anarquistas, que se forma en una logia de Sevilla que se llama Fe, y que después pasa a otra logia que es una de las más importantes a nivel andaluz, que es la logia Isis y Osiris. Fijaros si es importante esta logia, que de ella surgen varias personalidades que ocupan cargos muy importantes a nivel de España. Claro que es importante. También de ella van a surgir
otra logia madre, es la responsable de toda la masonería, la ICIOSIRI, que será en Huelva. ¿Vale? Bueno, ahora hay un vídeo que habla un poco de la vida de Martínez Valls. Me lo voy a saltar, ¿vale? Es muy interesante, pero para no ocupar más tiempo. ¿Os parece bien? No, ¿lo queréis ver? ¿Lo queréis ver? Pues lo pongo. A ver qué os parece, ¿vale? Dura poco tiempo también. Nació en Sevilla el 25 de noviembre de 1883, en el número 4 de la Plaza de la Encarnación. Su padre era jornalero, albañil, y procedía del pueblo sevillano de Utrera. Su madre, que sería después vendedora en el mercado de la Encarnación, procedía de la localidad habitada de Hornos. Era un hombre que nace en un ambiente humilde, de una familia de trabajadores de la Sevilla pues, de fines del siglo XIX y de comienzos del siglo XX. Es un hombre que a los 10 años queda huérfano de madre y que unos meses después, con 11 años, pues como todo hijo de una familia trabajadora de la Sevilla de esa época, pues comienza a trabajar de aprendiz en una panadería. A sus primeros pasos en la política o en la vida política y social de esa época, pues donde posiblemente tenía que dar, ¿no? en el anarquismo de comienzo del siglo. Él ingresa en la masonería en 1908, es el año en el que se funda el Partido Republicano. Y unos meses después va a ser por primera vez concejal del Ayuntamiento de Sevilla. Don Diego recogía a mi madre en la avenida Sierra, que era su pueblo, con 17 años, para llevársela con ellos de Amadellane. Hasta los 25 años, en que mi madre contrajo matrimonio. Pero con la fatalidad de que a los 30 años de viuda, con 2 hijos embarazados de 5 meses. El mayor era yo. Entonces un día fue con una mujer a la casilla donde vivía mi madre. La recogió con sus hijos y la propia llevarse con él a la calle Roqueral, que es donde yo vivía. Ahí estuvimos viviendo con ellos hasta el año 35, en que don Diego le dijo a mi madre que nos íbamos a Madrid. Nos metió en el colegio San Ildefonso y mi madre estuvo con ellos hasta el año 36, que estalló la guerra. Cada vez lo conoces más, cada vez que lees sus escritos, que lees lo que él pensaba y lo que él sentía, te das cuenta que era un hombre que vivía totalmente de acuerdo a los principios de masonería, de libertad, igualdad, fraternidad, pero que tenía unos valores de tolerancia, de ayuda a los demás, de darse muy grandes. Para mí no tiene la importancia de ser gran maestro del Gran Oriente Español, sino la importancia de ser un gran hombre y, como se ha dicho repetidas veces en todos los actos, un hombre bueno. Su vida se componía de muchas cosas, ¿no? De su familia, de su amor a Sevilla, de ser republicano, de ser masón. Pero cuando se fue al exilio y recibió ayuda de los republicanos en Málaga, él devolvió esta ayuda, devolvió este dinero y dice: la solidaridad que gustosamente acepto de las logias o de algunos amigos particulares, la rechazo del republicanismo. Con aquellas, con las logias, me une un vínculo de fraternidad que me permite recoger sin rubor lo que me doy, como yo lo he donado. Pero con el partido político no. Con los partidos políticos se dan cita muchas opiniones e intereses a los que no quiero quedar vinculado ni agradecido para conservarme con la libertad moral que siempre tuve y que es el único patrimonio. Nuestro querido hermano, se unían dos cosas: el ser republicano y además el gran maestro del Gran Oriente Español, pues era algo que se unía para que se pusiese en el olvido, para que todo el mundo olvidase que este personaje había existido. Bien, hemos aprendido algo más de don Diego Martínez Valls. Lo que este señor quería
era que se pasara a la acción dentro de las logias, que no solamente sirviera como un lugar de trabajo y de formación personal, sino que desde las logias se diera el salto a la propia sociedad. Y en aquel momento él defendía y apoyaba, en un momento dado, que se participara en actos políticos, actividades sociales, e incluso en determinadas veladas. Es decir, y os leo, a mí no me gusta leer esto, pero esto es interesante, él lo que quería era restaurar a través de la propia masonería la cordialidad perdida, el consenso, la paz, los principios y los fines esenciales defendidos por la República. ¿Vale? Fijaros hasta dónde llegó. Que siga, esto fue un discurso que dio en una logia, la Logia de Trabajo de Sevilla, y dice: se engañan los que piensan que la masonería es un lugar especulativo, y dice que eso no puede ser hoy. La masonería tiene que ser escuela de sacrificio, y yo añado, y servicio, las dos cosas. Sacrificio, porque nos tenemos que formar, y servicio, porque el resultado de nuestra formación la tenemos que compartir con toda la gente que lo necesita. Si yo me formo, pero después no sirvo, yo no soy masón. ¿Vale? Y ya lo decía este hombre. Dice: durante mucho tiempo la masonería ha sido una especie de tradición. Vamos a hacer cuartel de refugio donde acudan todos los hombres libres. Hay que hacer un templo grande, hermoso, donde quepan cuantos llaman a nuestras puertas. Y hemos de tener junto a nosotros hombres de todas las filiaciones. Quedaros con esto. Hombres de todas las filiaciones. Continuemos. Vamos a hacer un estudio estadístico. Y vamos a ver, con arreglo a este estudio que hay aquí, que también nos vamos a llevar sorpresa, un estudio documentado de masones desde el 98 hasta 1936, y tenemos que en nuestra tierra hay censado 5.842 que se conozca en el Museo de la Memoria Histórica de Salamanca. De Almería, 10 logias, 378. Cádiz, 51, 2.500 en Cádiz. Donde más, claro, y para no entretenerme mucho. Sevilla, 46, 1.400. Total, 5.842. Eso es lo que había censado. Y si cogemos ahora y vemos cuál es el perfil, ¿dónde trabajaban esto? Muchos de vosotros diréis: ¡buah! Eran de la alta sociedad, porque los masones son todos de la alta sociedad y lo que quieren es poder. Bueno, pues vamos a desmontar eso, como igual hemos desmontado anteriormente. Los masones estaban clasificados en clase media, funcionaria y clase baja. No existía masones de la clase alta, por lo menos no hay constancias. ¿Vale? De la clase media se divide clase media alta, y ahí tenemos médicos 164, abogado 92, propietario 79, ingeniero 36, veterinario 9, notario 6, estudiante universitario 56. Clase media baja, un 40% del todo, nos quedamos con ese dato. Son 10, un 40. Clase media baja. Y aquí hay comerciantes, agentes 700, representantes de comercio, dependientes administrativos. Nos quedamos con el 40. El siguiente dato, pues nos quedamos con funcionarios, un 10%. Pues había militares, guardia civil, carabineros, docentes y cuerpo de correos de gas. Y clase baja, trabajadores, un 35%. Pero esto, ¿cómo es? Si yo creía que los masones eran gente de poder y de dinero, ¿cómo es posible esto? ¿Cómo es posible que existan 250 jornaleros en la masonería? 250 jornaleros. Mecánicos 163, maquinistas 101, electricistas 41. Todos. Es decir, que fundamentalmente la masonería en nuestra tierra estaba basada en clase media baja y clase baja. ¿Vale? Continuemos. ¿Y dónde militaban? ¿Qué partidos militaban? Pues ahí lo tenemos. En el Partido Republicano 510, en el Partido Republicano Radical 150, aquí están todos. La UGT 106, la PNT 54, Partido Comunista 30, etc. ¿Vale? Si voy muy rápido me lo decís, pero es que no me quiero comer el tiempo, ¿vale? Bueno, y
ministros masones andaluces de la Segunda República, también hubo. Diego Martínez Barrio, que fue ministro de Comunicaciones, ministro de Guerra, ministro de Gobernación, presidente de gobierno, jefe interino del Estado, y además fue, lo dice con palabras coloquiales, el que mandaba la Real Logia de España. ¿Más? ¿Pero hubo más? Sí, estuvo Eloy Vaquero, ministro de Gobernación y Trabajo. ¿Y más? Claro, Fernando de los Ríos, pues este hombre hizo una reforma buenísima de la educación. Ministro de Justicia, de Instrucción Pública y de Estado. Augusto Barcia, ministro del Estado. Manuel Blasco Garzón, ministro de Comunicaciones, Marina Mercante, ministro de Justicia. Pero también hubo subsecretarios de Instrucción Pública masones, directores generales masones, presidentes de las diputaciones masones, tan importantes como Hermenegildo Casas, por ejemplo, que fue el precursor del primer estatuto de autonomía, intento de estatuto de autonomía andaluz, de la época de las infancias, que no salió por la guerra. ¿Vale? Y alcaldes. Pues también, en Almería, todos estos señores fueron masones y fueron alcaldes de Almería. En Córdoba, todos estos señores, en Granada, todos estos señores, en Huelva, en Málaga y en Sevilla. Y ciudades menores. Bien. Pues todas estas ciudades tuvieron alcaldes masones. Todas. Bien. ¿Qué pasó? Aunque esto parezca que fue un auge tremendo, pero fue, en realidad, se estaba fraguando una crisis. ¿Por qué? Una crisis que no salió a flote porque llegó el 18 de julio. Yo creo que saldría. Porque era tal la actividad política que había, que la política se había metido dentro de las logias. Con lo cual, en una misma logia había personas que opinaban de una forma o de otra. Yo soy del partido tal, tú eres del partido tal, hablamos de esto, pero yo no soy de acuerdo, ¿cuál me enfrento? Y empezó a crear divisiones. Eso hizo también que, como también muchos hermanos estaban en tareas políticas, pues no podían ir a las logias. De tal manera que hubo muchas logias que abatieron columnas, en talleres. Pero esa crisis no llegó a ser sonada. ¿Por qué? Pues porque llegó la época, el levantamiento del 18, aquí, y ahí ya que no hubo crisis, ahí sí ya hubo persecución, ahí ya fue exterminio, genocidio. La propia guerra civil fue un genocidio. Con él también se hizo. Mira, por donde iban matando gente. Todos sabemos que las cunetas están llenas todavía de compañeros y de hermanos nuestros. Sean del bando que sea. Da igual, pero son hermanos. 298 personas eran fusilados y fueron masones. En Carmona se aplicó el bando de guerra pues a 7 miembros del Triángulo Villanueva, en Alcalá de Guadaira 12, en Écija, en Utrera, en todas estas ciudades fueron fusilados. En Granada 25, en Cádiz 118, en Sevilla 66, en Huelva fue tremendo. Yo le llamo la guerra incivil, porque fue una lucha entre hermanos, para mí fue inútil, y perdimos todos, todos. Pero es que, fijaros a dónde llega el cinismo, porque encontrar a los masones era muy fácil, porque la masonería, otra cosa no, pero lo tiene todo muy legal, muy perfecto. El hermano secretario tiene totalmente detallado todas las fichas de las personas que están ahí. Es tan fácil que yo voy a una logia, cojo los papeles y mira, una foto. Ah, pues muy bien, vamos a hacer una cosa. Vamos a ir, ¿tenemos identificado a estas personas? Sí, pues vamos a ir casa por casa y cuando los matemos le ponemos una cruz. Y ya tenemos a este, fuera, quitar el medio. Ahora vamos a otra y a este, fuera, quitar el medio, ponemos la cruz. Y así vamos, hasta que nos los carguemos a todos. Es que no es más. En otra decía, bueno, yo aquí le voy a poner un número a cada uno. ¿Los conocéis? Sí, mira, este se llama fulanito de tal, este es fulanito de tal, y vive en tal sitio. Vamos a ir a por él. ¿Vale? Pero llegó el cinismo más todavía, y ya voy más rápido porque me dicen que quedan 5 minutos, ¿vale? A ver, más rápido. Se crean
organismos especiales de represión, una vez ya terminada la guerra civil, exclusivo para intentar represaliar a masones. Uno de ellos es la ley de responsabilidad política, que fijaros, ya estoy terminando, 1939 se instaura, hasta el 66, y eso está aquí ya, recientemente, hasta el 66. Tiene un carácter retroactivo. ¿Qué significa esto? Usted fue masón en la época de la Segunda República, y en esa época la masonería era legal, me da igual, usted, vamos por usted. Por lo tanto, usted ha caído en un delito. Aunque fuera una actividad legal, ellos lo consideraban como delito. No existían derechos jurídicos, como presunción de inocencia, elección de defensa. La sanción perdía su carácter personal, se inculpaba y se juzgaba y condenaba a personas que ya estaban fallecidas. Y la pena recaía a nivel familiar en sus familias. Se decretaba automáticamente el embargo de todos los bienes y se sancionaba quitándole la posibilidad de poder trabajar, ya sea a nivel público o a nivel privado. Pero es que el segundo órgano se llamaba, fijaros cómo se llama, Ley de Represión de la Masonería y el Comunismo, que se instauró en 1940 hasta 1964. Y prácticamente lo mismo que el anterior, persecución total. Aquí lo tenéis todo. Esta es la parte principal. Y ya voy muy rápido. Multa millonaria, destierro. Sabéis que en la masonería, por ejemplo, hay un masón que es venerable maestro, o que hay una serie de funciones. Pues aquí lo asocia y dice, pues los mayores de mayores grados tendrán 20 y 30 años de prisión, los menores tendrán 20. ¿Vale? Bueno, aquí tenéis una ficha de sanción de un juzgado, donde se condena a este señor a 30 años. Aquí tenéis una ficha de un masón, de Chipiona. Lo podéis ver. Seguimos. Y ya termino con esto, porque hay un vídeo de la UNED, pero no lo pongo. En la masonería, Franco después creó algo que se llama contubernio judeo-masónico comunista. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Pues es que ya no solamente hay una represión, sino que va a crear en la sociedad una idea de que los masones son personas odiosas, son personas demoniadas y que han estado siempre al favor de la destrucción del país. Entonces, y con eso termino, la obsesión antimasónica del régimen de Franco consideraba dos flancos adversos que había que eliminar de raíz. Por un lado, los teóricos de la libertad, igualdad y fraternidad, defensores de los derechos del individuo, la tolerancia, la libertad de creencia y del sistema democrático en contra del absolutismo o la dictadura, es decir, los masones y los libres pensadores y los movimientos obreros. ¿Vale? Bien, ¿y qué pasa? Nos saltamos el vídeo de nuevo. ¿Qué pasa? Y ya esta es la última, en la transición. En 1979 es legalizado el Gran Oriente Español, que es de obediencia dogmática. ¿Qué significa esto? Pues que las personas que están dentro del Gran Oriente Español, las logias, no van a creer en la existencia de un ser superior. Existen talleres mixtos de hombres y mujeres, o bien existen talleres solo de hombres, o bien existen talleres solo de mujeres. En 1980 se legaliza la Gran Logia de España, que es de obediencia dogmática, que cree en la existencia de un ser superior, que no tiene por qué ser Dios, puede ser un ser superior de la luz, y que tienen talleres formados solo por hombres.